Primavera, 1753. Buenos días, Alteza. Me alegra verla. Igualmente, Stefan Fyodorovich. ¿A dónde va? Con la emperatriz. Quiero mostrarle un invento interesante. ¿Acaso no llega 3 siglos tarde? Esto se inventó en el siglo XV. Su conocimiento de la ciencia militar es bueno, Alteza, pero la innovación es esta. La culata de la pistola es más ligera. La mano del tirador se cansará mucho menos. Y es más barata. ¿Afectará la puntería del tirador? Claro que no, Alteza. ¿Le gustaría que le mostrara a los académicos? No solo escriben poesía. Majestad, muchas gracias. Sería un gran favor. Stefan Fyodorovich lo considero mi amigo. Y es un placer ayudar a un amigo. La admiro, Ekaterina Alexeyevna. La historia le interesa, así como las ciencias. Y la literatura es algo especial para usted. Sí, me divierte todo. Cuando estoy estudiando, no me siento tan sola. Permítame disentir en eso, Majestad. Usted es como una estrella. Atrae a las personas. No todos ven lo mismo. Mi esposo no tiene interés en mí. Mi opinión nunca fue buena sobre Piotr Fyodorovich. No lo haga, Stefan Fyodorovich. Es mi esposo ante Dios y lo amo. Perdóneme, Ekaterina Alexeyevna, no se moleste. Para poder mantener nuestra amistad, me retracto de mi comentario. Considero que Piotr Fyodorovich está después de Lomonosov. Eso es injusto para Mikhail Vasilievich. ¿Puedo probarla? Por favor. Espera, chica traviesa. Tengo miedo de que me castigue. Por supuesto que lo haré. ¿Cuándo aprenderás a marchar? Alteza, ¿qué está haciendo? Alteza, nos van a descubrir. Estoy temblando. Enero, 1754. ¡Feliz Año Nuevo, Majestad! ¿Que no estás cansado de brindar? Sí. Bueno. ¿Por qué peleaste con el príncipe Doronin? No hubo ningún problema si no disparé. Él disparó. Todos saben de su mal temperamento. Oí que era un esposo cornudo defendiendo su honor. Son chismes que inventan mis enemigos. Saltekov dice que eres particularmente exitoso con las mujeres. Pues no, Majestad, soy un tartamudo. Con qué tartamudo, ¿no? Sí. Solo falto yo en la lista de tus victorias amorosas. Me confunde. ¿Te gusta Katerina Alexeyevna? Es muy linda. ¿La deseas? ¿Y a mí me deseas en tus pensamientos? Culpable, Majestad. Más de una vez. ¿En serio? No. Seguramente mientes, pero me alegra escucharlo. Toma una copa y acércate.
¿Puedo confiar en ti? Sí. Hace un año operaron a Piotr Fyodorovich. Y no pasa nada. ¿Tú me entiendes? Entiendo si usted quiere, Majestad. Saltekov, no eres ningún imbécil. Entiendo, Majestad. Feliz Año Nuevo. Ten cuidado. No lo hagas. ¡En guardia! ¿Sí? Pero solo por favor, ten mucho cuidado. Ten cuidado. ¡Ay, cuidado! Bueno, te di. ¡Te voy ganando! Nada le da más felicidad a una mujer que tener a un hijo. Yo quiero tener uno. Yo también. Pero esperaré un poco y me casaré con un viejo decrépito. No importa que así sea. Nada evitará que te embaraces de un buen amante. Elige a cualquier semental. Solo móntalo y disfruta. ¿Acaso importa quién es el padre? El niño es lo que importa. Estoy de acuerdo. ¿Quieres lanzarte? ¿Usted qué opina, Alteza? Inténtalo otra vez. ¿Puedo? ¡Cuidado! ¡Queremos retarlos a una batalla de nieve! Muy bien. Andando, nos espera una gran batalla. Lo va a intentar otra vez. No deberían arrojar nieve directamente a la cara. ¿Qué pasa? Eres una niña mala. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elisabetta. Soy condesa de Borotsova. ¿Sabes, condesa de Borotsova? Si yo fuera tu madre, ya te habría dado una lección, nalgueándote debajo de ese vestido. Si tú fueras mi madre, iría corriendo a esconderme en el bosque. ¡Qué atrevida eres! Condesa de Borotsova. Ten cuidado. No lo hagas. Ekaterina Alexeyevna, Su Alteza ofrece una disculpa y le pide que no lo espere. También dejó dicho que iba a casar con su regimiento. ¿En serio? ¿Y cuándo volverá? ¿No le dijo? Creo que regresará en unos días. ¿Puedo ayudarle a quitarse la nieve? Solo quiero ayudar. Ayúdame. ¡Vamos! ¡Arre! ¡Ja! ¡Ja! Sí, te amo. Me enamoré de ti a primera vista. Eras una jovencita que salía de un carruaje cansada, congelada, pero con unos ojos tremendamente curiosos. ¿De verdad? El nombre de la aldea. Charnista. ¿Lo recuerdas? Y luego, por error, pensaste que yo era tu prometido. Y ojalá eso hubiera sido cierto. Realmente te confundí con otra persona. Sí. Me parece que no puedes escapar al destino. Aquí tiene, Excelencia.
Majestad. ¿Traes buenas nuevas? ¿Deseos carnales? Ekaterina Alexeyevna y el príncipe Saltekov pasaron la noche juntos. ¿Qué día es hoy? Enero 20, Majestad Imperial. Es enero 20. ¿Comprendes? Deben nacer a finales de septiembre. Rezaré todos los días. Piotr Fyodorovich creerá que es su hijo. Eso me tiene sin cuidado. Si Piotr Fyodorovich no lo acepta como suyo, lo encerraré en un calabozo. Con Johan. ¿Sabes qué? Debemos hacer algo para que la visite más en estos días. Cierto. Mientras las personas crean que el niño es el heredero, será mucho mejor. Alteza, tiene que ser razonable, se lo pido, por favor. No puedo. He esperado mucho. Majestad, Majestad. Estaré contigo esta noche. Y otras noches más. ¿Ahora? ¿Te molesta? No. Es inesperado. No te esperaba esta noche. Tal vez después. Aquí y ahora. ¿Y luego? Septiembre, 1754. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Su Majestad Imperial, tenemos un mensaje urgente. Gran Bretaña acaba de hacer una alianza con Prusia. Calumnias. Desde 1750, Gran Bretaña es nuestra aliada contra Prusia. Reúne a tus espías, Shuvalov. Pero, Majestad Imperial, la fuente es confiable. Gran Bretaña y Francia se pelean el control de Norteamérica. Prusia se beneficiará apoyándolos. Frederick hará lo que sea para afectar a Luis. Concluyendo nuestra alianza sin avisar, qué raro. Los británicos mostraron su verdadera cara de nuevo. Propongo romper relaciones. Eres muy rápido, Alexei Grigorich, cuando se trata de terminar relaciones. ¿Y la convención de subsidio? No. No podemos rechazar el oro de Gran Bretaña. No es momento. Majestad Imperial, ya empezó. Oh, Dios nos salve. Despierten a Piotr Fyodorovich. Vísteme. ¿Qué empezó?
Ekaterina Alexeevna. Tía, Puja ¿para fuerte. qué me despertaste? Ahí. No me gusta la sangre. ¿Puedo volver a la cama? ¡Cierra la boca! Siéntate y observa cómo nace tu hijo. Puje, Alteza. Necesitas aguantar. Aguanta, cariño. Ahora necesitas pujar de nuevo. ¡Vamos! ¡Eso otra vez! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Arrodíllense! ¡El futuro emperador de Rusia ha nacido! ¡Arrodíllense! ¿Y mi hijo? Con la emperatriz. Quiero ver a la emperatriz. Calma, Majestad. Majestad, lo siento mucho. Quiero que me entreguen a mi bebé. La emperatriz no puede recibirla ¡Su ahora. excelencia! Baja la voz. Baja la voz, cariño. Shh. Acaban de alimentar a Pavel. Se quedó dormido. ¿Pavel? ¿Lo nombró Pavel? Quería nombrarlo como mi padre. Tu padre es germano. Tú eres rusa. Me gusta el nombre de Pavel. Y cuando está haciendo berrinche, le digo Pavluska de cariño. Pavluska. Tiene hambre. Aliméntenlo. Hijo, ya tomó demasiada leche por ahora. Hay que darle agua. Aliméntalo, que se convierte en ¿Puedo un bogaterín. alimentarlo? Te lo suplico, por favor. ¡Sí! No deformes tus pechos, querida. ¡Se lo suplico! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, se lo ruego! Tengo un regalo para ti. Tómalo y vete de aquí. Pavel Petrovich será un gran heredero. Será un gran emperador del Imperio Ruso. Y dime, ¿a quién le pertenece? No te castigaré, ni te enviaré a un monasterio. Puedes quedarte aquí, en el palacio. Vive aquí y ten más hijos. Los amantes vendrán solos. Para ser heredero al trono, uno debe pasar por esto. Se lo suplico. Tenga piedad. Basta. A sus habitaciones. ¡No!
¿Para qué demonios viniste? En un estado así. Sabes que detesto la sangre. Piotr Fyodorovich, después de la boda prometiste que seríamos mejores amigos. Así lo quisiste. No recuerdo haber escuchado tantas palabras de ti. Tu hijo ha nacido. ¿Mi hijo? O tal vez el hijo de mi chambelán. Piotr Fyodorovich es suficiente. Eso no importa. Mi tía ya obtuvo lo que quería. ¿Sabes qué me pasará ahora? ¿Lo sabes? Claro que no. Yo sí. Mi vida será tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Hasta que mi tía se olvide de su desafortunado y patético sobrino. ¿De quién es el niño? Tus palabras me duelen. Pero ambos la odiamos. Jamás imaginé que alguien sería capaz de llevarse a nuestro hijo recién nacido. Detesto a la emperatriz. Te voy a ayudar para que puedas convertirte en emperador. Eres una bruja loca. Soy la única persona cuerda en el palacio. No voy a hacer nada. Solo esperaré. Ella morirá algún día y yo seré el emperador. Y ordenaré que persigan a todos los que me humillaron. A todos. A todos. Vine a despedirme. Me enviarán al extranjero. No puedes hacerlo. Soy un soldado, Ekaterina. No es cierto. No te dejaré ir. Soy un soldado, Ekaterina Alexeyevna. ¡No! Soy un soldado. ¡No! Berlín, capital de Prusia, Palacio del Rey Frederick II, 1756. Ni siquiera se sienten, caballeros. Voy a ser breve. Este día quedará en la historia para la eternidad. La Gran Prusia unirá a todos los germanos. Las otras naciones se arrodillarán ante ella. Ordené ocupar Saxonia. Les informo que en este momento estamos listos para atacar Austria justo en su corazón. Les daré 2 días para esto. En Saxonia existen aguas termales buenas para la salud espiritual y física. En 2 días. Quiero asegurarme de ello personalmente. Y es todo, caballeros. Pueden retirarse. Gracias. El ejército de Frederick atacó Francia, entró a Sajonia y va camino a Dresden. A juzgar por los despachos, los sajones no se resistieron. Caballeros, quiero escuchar su opinión. Deben ser breves, por favor. ¿Comandante Supremo? Majestad Imperial, me parece que no debemos atacar. Alexei Grigorich.
Las hostilidades iniciaron en Austria, Francia, Suecia, España, Dinamarca y Sajonia. Es una guerra mundial. Rusia no puede quedarse a un lado. Vicecanciller. En caso de guerra tenemos que presentar nuevos impuestos, elevar los antiguos, los cuales ya son altos. Considerando las pocas recaudaciones, todos los funcionarios esperan sobornos. No. Rusia no está lista para la guerra. Príncipe, siéntense. Escuchar que Rusia no está lista para la guerra. Alexander Ivanovich. La falta de recursos puede provocar disturbios. Nada puede ser más horrible que a un pueblo hambriento. Otro alarmista. Caballeros, parece como si otras personas se ocuparan del Estado. ¿Qué enemigo secreto evita que recauden impuestos? Tal vez Frederick está prohibiendo que lo hagan. Alexei Petrovich. Conde Bestuzhev, hable. Los sajones no se van a defender. Cuando Frederick tome Dresden, reunirá una armada de hasta 200.000 germanos. Al estar en paz con Inglaterra, contratará y equipará con su dinero a otros 100.000 o tal vez a 200.000. Y por eso, después de subyugar a Europa, va a querer atacar a Rusia. Palabras razonables. Qué amable. ¡Oh! ¿Quiere que llame al médico? ¡No! ¡No! Terminemos el consejo. Escríbale a Austria y a Francia. ¿Debo dirigirme a Luis XV o tal vez a Madame Pompadour? Madame Pompadour. Luis número 15 es inexistente. Por eso a Madame Pompadour. Y a Austria a la emperatriz María Teresa. Qué simpático. 3 mujeres contra un sodomita. Bien, caballeros, me voy. Es una ocasión feliz. Hoy es el onomástico de Pavel Petrovich, el heredero.